Hola amigos de Café y Oración, gracias por compartir con nosotros en este hermoso día. Hoy, 7 de septiembre, estamos siguiendo la guía de lectura de la Biblia en un año que desde hace varios años tomamos de la Biblia en papel, en la parte final de la Biblia de las Américas. Nos ofrecía una guía para leer la Biblia en un año y la adoptamos y la hemos continuado, aunque siempre motivando a leer en versiones diferentes y en idiomas diferentes y tratando de que por lo menos, es decir, es lo mínimo, las personas que han estado con nosotros lean la Biblia por lo menos una vez al año, y eso es independiente de los temas que el Señor le vaya dando, de los temas que se traten a nivel congregación, ciudad, etcétera, etcétera. En el día de hoy, para el 7 de septiembre, de acuerdo a esa guía, entramos al libro de Proverbios. Ayer terminamos los 150 salmos, una hermosura. Hoy empezamos Proverbios, aperturamos Proverbios 1 y 2 y, y estamos terminando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Llevamos en este programa dedito, que significa devocional diario para todos, programa que está llegando a más de 1,000 personas en la próxima semana a todo el mundo de hispanoparlante, en América, en España, en Guinea Ecuatorial, en Filipinas. Estamos llegando a más de 1,000 personas en la siguiente semana. Así que gracias a los que nos ven en los canales de YouTube y a los que nos ven en Facebook, por favor comparta este material con otras personas. Eh, Cada invitado da de lo que el Señor le ha entregado. Es decir, no estamos limitando, el programa está siendo flexible. El Señor, unos que han leído la Biblia muchas veces, pues seguramente podrán compartir con mayor profundidad, pero también estamos animando a los amigos que recién se inician a leer la Biblia a que se lancen y se contacten conmigo para que puedan participar en este programa. No estamos homologando teología ni nivel de fe, simplemente estamos compartiendo de lo que el Señor nos ha dado a cada uno. Hace 2 meses tuvimos en los primeros días, la primera semana de apertura, al doctor José Calé Mirkin, profeta de Dios desde Tucumán, Argentina. Hoy tenemos, justamente 2 meses después, tenemos al doctor Mirkin con nosotros en este precioso día. Mi estimado amigo Mirkin, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, hermano. ¿Está tomando café? Así es, con mi nombre escrito ahí, Doctor Mirkin. Doctor Mirkin, para que sepan de quién es la taza. Exacto. ¿Cómo estás, Will? Bien, yo aquí, mi estimado, tomándome un café americano. Eh, aproveché un descuido de mi esposita porque a ella le gusta es con leche, como capuchino. Entonces aproveché un descuido de ella para prepararme A mi esposa un también. negro. A mi esposa también le gusta capuchino o moca. Capuchino o moca, a mí también. Son los preferidos de mi esposa y aproveché un descuido para prepararme un negro, un americano, entre expreso y americano, ahí como no tan cargado, pero sí un poquitico negro. Sí, acá hay un lugar que se llama Benito Santos Café, que es un... Ellos lo definen no como un bar, sino como tu lugar de café. Y tienen el, el café que ellos preparan es colombiano y tiene un aroma o un color. A mí me gustan los cafés fuertes. No soy de tomar cafés suaves. Es más, este que estoy tomando ahora es un café brasileño ultra fuerte, regalo de una amiga. Me gustan los cafés muy fuertes. Y mi lugar para ir a tomar un café fuerte es ahí, definitivamente. No es que les haga propaganda, pero realmente es la mejor cafetería que tenemos acá. Y ellos te dicen que si el café va a ser fuerte,
tiene que ser en un pequeño vaso de vidrio bien templado, no una taza, no un pocillo, dice, porque lo bueno y breve dos veces bueno. Así es. Eh, el mundo del café es inagotable. Cantidades de tazas, cada vez el café avanza, reinventándose en especialidades, eh, y hay muchos concursos de café y de el mundo de lo que llaman del barismo. Es un término como traído del inglés o del italiano, no sé bien. Estoy ahí tratando de aprender porque como consumidor realmente uno no es experto en el café de especialidad. Entonces lo obliga a uno el barismo o como barista o como especialista en el arte del café a aprender nuevas formas porque hay tecnologías, y bueno, es un mundo bonito, ¿no? Ahora, decimos café y oración, no por hacerle apología al café, sino por sentar una conversación, por networking, por hacer redes, por conversar, por tener un tema para hablar. Y a partir de eso, como decías tú en la oportunidad que estuvimos conversando hace 2 meses aquí por dedito, los latinos en una sentada de café o a tomar café arreglamos el mundo entero. Así es. Entonces, si arreglamos el mundo entero, empecemos a arreglar el primer mundo y el primer mundo por arreglar somos nosotros mismos. Así es, totalmente. Todo un mundo interior. Todo el mundo interior, el hombre interior necesita renovarse. Mi estimado Caleb, pues yo agradezco en medio de tus ocupaciones como médico, como profeta, como ministro de Dios y profesional de la salud, agradezco y padre de familia de 5 hijos y esposo, que saques este maravilloso tiempo con nosotros. Gracias, mi estimado Caleb. Va a ser de mucha bendición a todos los que nos escuchan en la siguiente semana. Y bueno, ahí quedarán estos archivos a la posteridad para que los puedan degustar. Amén. Es muy especial analizar el libro de Proverbios, ¿no? Em, Porque son máximas dedicadas a la sabiduría, escritas por, de acuerdo a lo que la Biblia registra, escritas por el rey más sabio que existió. Diríamos, el jovencito Salo, el hijo de Davidcito, el rey Salomón, que curiosamente, si uno analiza la vida del rey Salomón, uno se plantea qué sabiduría es la que tenía al final, porque termina pésimamente mal. Es más, Dios le dice cara a cara, no te borro del planeta por amor a David tu padre, porque es lo que debería hacer. Y es interesante, acá tengo mi Biblia bien amada, la amplificada, cómo arranca el capítulo 1. Estos son proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Debe entenderse que son verdades oscuramente expresadas. Para conocer, existen dos maneras: la habilidad humana y la revelación divina. Así es como está en la Biblia, ¿no? Sí. La habilidad humana genera instrucción, la revelación divina genera sabiduría. Para discernir y comprender las palabras del entendimiento y del insight. Vale decir que acá el rey Salomón está planteando, o siendo mucho más justos, el Espíritu Santo está planteando, usando al rey Salomón, que para tener entendimiento espiritual es necesario hacer insight.
meditar. Y acá viene algo que todavía es mucho más sorprendente. Dice, recibir instrucción deriva en un comportamiento sabio y en la disciplina del mindfulness, de una mente plena. Ya ahí la menciona el mindfulness, que el doctor John Kabat-Zinn de Estados Unidos, él toma este versículo para crear la rama de la medicina que estudia la meditación, que es justamente el mindfulness. Mindfulness tiene que entenderse como una mente plena, una mente enfocada en lo que vale. La disciplina del mindfulness, la justicia, la rectitud, la integridad, todo eso genera el hacer insight y el recibir sabiduría divina, que justamente es lo que después le falla a Salomón, ¿no? La integridad, la rectitud. El buen juicio y el astuto sentido común son dados tanto al experimentado como al inexperimentado. Pero el conocimiento y la discreción, el inteligente discernimiento, es dado a aquel que tiene un corazón joven. El que es sabio escucha e incrementa su entendimiento y su aprendizaje. Y la persona que tiene entendimiento va a abrir verdadera sabiduría y la habilidad para guiar a otros hacia la verdad. Es interesante que ponga la persona que escucha incrementará su entendimiento. Si uno analiza la forma en que hablaban los profetas, vino a mí palabra de Jehová, o sea que ¿qué es lo que hizo primeramente el profeta? Escuchar. Vino a mí palabra de Jehová y entonces vi. Entonces vi. Si mi capacidad de escuchar las frecuencias del cielo no es buena, no voy a ver lo que Dios quiere mostrarme en el ámbito sobrenatural para aumentar mi entendimiento. Para entender los proverbios es necesaria esa sabiduría. Para discernir un enigma con su debida interpretación también es necesaria la sabiduría. Y las palabras de entendimiento y sabiduría requieren meditación y reflexión. O sea que no es para escucharlas y decir, ya las escuché, las memoricé y ya está. No, bajo ningún punto de vista. El temor reverente al Señor debe ser entendido de la siguiente manera. Consiste en adorarlo permanentemente y en reconocer que siempre nos asombra. Esa parte es bellísima, reconocer que Dios siempre nos asombra. Siempre. Y haciendo un paralelo con lo que es mi pasión, que es la física cuántica. Actualmente los dispositivos más modernos que hay para investigar el mundo cuántico, como aceleradores de partículas, microscopios electromagnéticos, cada vez que miran, encuentran algo más. Vuelven a mirar y aparece algo nuevo. Vuelven a mirar y aparece algo nuevo. Porque Dios siempre nos asombra. Dios siempre tiene algo más.
Como jugador de póker sería impresionante el señor. Siempre una carta bajo la manga nueva. Ahora, lo importante de esto es saber que, que tenemos que tener esa disposición permanente a asombrarnos cada vez que nos exponemos a la palabra. Es como si entráramos y dijéramos, Señor, asómbrame de nuevo porque voy otra vez con la palabra. Es estar atentos a asombrarnos de nuevo. Una palabra tiene sonido, tiene vibración, tiene frecuencia. Y cuanto más la palabra que viene de parte de Dios. Por eso es que ocurre lo mismo que ocurre con los microscopios electromagnéticos. Vuelves a ver y ves algo nuevo. Vuelves a ver y ves algo nuevo. Vuelves a un versículo y te aparece algo totalmente nuevo. La parte más preeminente del conocimiento, estamos en el versículo 7, la parte más preeminente del conocimiento es que es el punto de partida para brindarte esencia espiritual. Es el punto de partida para brindarte esencia espiritual. Y hay que entender algo. ¿Por qué es importante la esencia? Porque mi verdadera esencia es 99,9% espíritu. Mientras yo tenga presente esa esencia, no me voy a enfocar en el plano material y en el sistema babilónico, sino que me voy a enfocar en mi verdadera pertenencia y origen, que es el Padre. Los arrogantes y los tontos son aquellos que desprecian la sabiduría, la instrucción y la autodisciplina. Y aquí viene algo muy especial, el versículo 8 y el 9. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, no rechaces las enseñanzas de tu madre. Hay que entender, o sea, un poco la cultura judía para entender por qué pone eso. Porque, y acá está una de las causas de que muchas familias creyentes atraviesen problemas económicos. Que las familias creyentes le han delegado la instrucción de sus hijos a las escuelitas dominicales, a las iglesias, a los colegios cristianos, etc., cuando Dios delegó la educación espiritual de los hijos al padre y a la madre. La instrucción que viene del padre y de la madre, lo dice el verso 9, son una corona de gracia en la cabeza La corona. Hermoso. y un collar de oro alrededor del cuello. Después viene toda la descripción de no unirse con el malvado. Y es interesante porque en el verso 12, tengan en cuenta que la Biblia amplificada ha sido hecha en base a los hallazgos arqueológicos, a los hallazgos de la biblioteca Nag Hammadi en Sinaí, a los hallazgos de los rollos del Mar Muerto. Por eso es que puede sonar distinta a las versiones tradicionales, pero tiene una amplitud espiritual impresionante. Porque dice lo siguiente: si consientes en estar con los malvados, ellos te tragarán, Wow. ellos te tragarán, te absorberán para llevarte a regiones de muerte e iniquidad. Cuando alguien
Porque hay gente que pregunta en mis posteos o me manda mensajes privados y me dice, ¿de dónde saca eso de que existen regiones en el mundo espiritual? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Sí. Ahora, es interesante cómo definen la mentalidad del malvado, porque dice, los malvados te dirán, vamos, encontraremos y tomaremos toda clase de preciosas posesiones. Y aquí viene algo que a muchos quizás no les guste, pero ese es el espíritu del capitalismo. Y así como es malísimo el comunismo, la contracara también lo es. La contracara también lo es. Muchas imperfecciones, Muchas demasiadas, imperfecciones. muchos vacíos. Si uno analiza todo el Antiguo Testamento, Dios tenía un corazón social, no socialista, un corazón social. ¿Por qué? Porque tenía en cuenta al huérfano, a la viuda, la ordenanza de si se les cae trigo mientras lo están recogiendo, no se vuelvan a recogerlo, déjenlo para el que no tiene. En ese aspecto yo creo que el sistema que mejor se acopla humanamente a lo que es el pensamiento de Dios, porque yo estoy a favor de la libre competencia. En mi juventud he sido un pensador de la libertad y viendo las experiencias, la experiencia de los alemanes ha sido excelente, sobre todo la Alemania de la posguerra, la economía social de mercado, en donde se contempla al que llamaríamos, entre comillas, al perdedor del sistema, se contempla al desamparado y permite un crecimiento más sustentable. Claro. Sugiero escucharlo a un amigo que es el profeta Johannes Ward de Alemania, cuando aclara esto. ¿Por qué todavía no logramos derrotar al sistema babilónico? ¿Por qué no logramos que nuestras naciones se transformen como debieran? Porque el mal tiene dos caras de una misma moneda. Sí, así es. Un sistema capitalista inhumano y un sistema comunista que niega a Dios. Muy bien, sigamos. Si llenaremos nuestras casas con riquezas. Ese es el pensamiento del sistema. Tendremos en común una misma bolsa de dinero. El mercado común europeo me recuerda esto. Y todos los intentos del sistema de globalizar, tener una única bolsa, etc. La única realidad global es el gobierno de Dios. Hijo, no camines por esa senda. Mantén tus pies fuera de ese camino. Que tus pies no corran detrás del mal. Y va describiendo todo lo que ocurre con la maldad. Ahora, a partir del verso 20, aparece algo muy interesante. La sabiduría clama en las calles. Aquí en mi Biblia aparece la sabiduría con S mayúscula, Sí, como si fuera una entidad y no un exacto, es que es concepto. un espíritu ¿Correcto? con casa propia en las dimensiones espirituales. Un ángel me la mostró, me dijo, esa es la casa de la sabiduría. No entré, pero sí me la mostró. Ella levanta su voz en los mercados. Ella llama
en las calles ampliamente concurridas donde se juntan grandes multitudes, en la entrada de las grandes ciudades, ella suelta sus palabras. Y es muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué nos está diciendo? ¿Dónde dijo Jesús sus principales enseñanzas? Fuera de una estructura de un templo. Las dijo en la calle, las dijo en el mercado, las dijo comiendo un cabrito y tomando un vino con sus amigos. No lo dijo en la estructura de un templo. Entonces, hay una canción muy bonita que le pertenece al profeta Jason Upton, en donde él dice, escucho tu voz en las calles y la escucho una y otra vez. Tú eres el Dios que pelea tanto por el ladrón como por el amigo. Tú eres el Dios que instruye tanto al ladrón como al amigo. Tenemos que aprender de que Dios nunca quiso estar encerrado en un templo. Se lo dijo hasta el hartazgo a David. De hecho, él amó la estructura de lo que es el tabernáculo. Y el tabernáculo que él le muestra a Moisés, la última capa era una capa de piel. Con lo cual él estaba diciendo, sí, yo quiero tabernaculizar. Yo quiero hacer mi campamento entre ustedes. Y en el hebreo antiguo, en el hebreo pictográfico o hebreo arameico, el nombre de Dios contiene la gráfica de una tienda. Con lo cual él estaba diciendo, yo soy un Dios de tiendas. Por eso los patriarcas fueron hombres de tiendas, para que no se aferrasen a una estructura material de ladrillo, Así es. sino que se aferrasen al Dios que tabernaculiza en el hombre. En el verso 22 hay algo muy interesante que dice, ¿hasta cuándo les seguirá gustando el tener una mente simple, carente de discernimiento? ¿Hasta cuándo ustedes, que se obstinan en burlarse del verdadero conocimiento, seguirán rechazándolo? Si ustedes pegan la vuelta, que en hebreo es arrepentimiento también ese término, teshuvah, Sí. y prestan atención, ahí el inglés nos gana en contenido, porque para nosotros decir prestar atención es como que estás dando algo que no te cuesta, pero en inglés es pay attention, pagar un costo para atender. Si prestas atención, yo derramaré mi espíritu sobre ti y haré que mis palabras se vuelvan conocimiento para ti. Yo estiré mi mano y nadie la tomó. Y nadie prestó atención a mi oferta. Porque es una oferta. Arrepiéntanse, renueven su mente, paguen atención y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Y es lo que, y es lo que caracterizó a la historia entera de Israel. No prestar la debida atención. Lo cual impidió que Dios derrame el espíritu. Y así le fue.
Ustedes han tratado mis consejos como si fuera nada y no aceptaron mi enseñanza. Entonces yo me reiré cuando llegue el desastre, porque ciertamente les vendrá el pánico como una tormenta. Analizándolo desde el punto de vista médico, hoy en día los ataques de pánico son un verdadero problema de salud pública. Muchísima gente lo sufre. Hoy en día estos versículos se volvieron una tremenda realidad. La ansiedad y el estrés vendrán sobre ti como retribución por haber rechazado el verdadero conocimiento. Y qué cierto que es, por Dios. Este mundo actual es un reflejo absoluto de la verdad de este versículo, que es el 27. La ansiedad y el estrés vendrán como una retribución por haber rechazado el verdadero conocimiento. Y querrán buscarme, y lo harán desesperadamente, pero no me encontrarán. Porque despreciar la verdadera revelación y no temer al Señor, lo cual significa adorarlo con reverencia, hace que yo rechace su búsqueda. En el verso 31 es tremendo. Comerán el fruto del mundo que crearon. Cuando uno plantea, ¿no?, que mucha gente se enoja porque dicen eso es nueva era, eso es control mental, no, es una realidad tremenda del mundo espiritual. El mundo en el que vivimos es el resultado de lo que creemos y a quienes le creemos. Eso no tiene la más mínima sombra de duda. No tiene la más mínima sombra de duda. Y la moderna ciencia cuántica ha demostrado eso. Lo que tú crees es lo que creas, guste o no, pero ya lo dijo el Señor. Ya lo dijo el Señor. Y el verso 33, pero todo el que me escucha sabiamente, todo el que me escucha sabiamente, vivirá seguro y en una confiada existencia. Qué bonito. Qué bonito. Fíjese que, Caleb, que lo que dicen, lo que se escucha comúnmente que la fe y la ciencia están peleadas, es una completa mentira. Que la Sí, fe y la ciencia totalmente. están peleadas. Es una mentira La porque, ciencia cada vez respalda más a la escritura. correcto. Entonces, la ciencia, las neurociencias, un profesional de neurociencias o de la física cuántica estaría maravillado leyendo la Biblia amplificada, porque está simplemente dándole luz a los resultados que está obteniendo de sus investigaciones. Sí, yo amo esta Biblia. Yo me enteré de la existencia de esta Biblia por el apóstol Guillermo Maldonado. Y te estoy hablando de año 2006. Me enteré de que la Fundación Holman había sacado esta Biblia. Ahora ya no es la Fundación Holman, ahora ya es Sondervan quien la edita. Pero yo la busqué desesperadamente, hablé con cuanta librería cristiana había acá en el territorio argentino. Quiero esa Biblia, quiero esa Biblia, quiero esa Biblia. No, no llega, no existe en castellano, no viene para acá, no. Y la tuve por primera vez en un formato PDF, Eh, que me la envió la Fundación Holman.
porque les escribí un mail y les dije, el día que esté parado delante del trono y el Señor me pregunte si tengo algo contra alguien, le voy a decir sí contra la Fundación Holman por negarme una de las Biblias de ellos. Y me la enviaron en PDF a los 2 días. Para evitar ser denunciados en los tribunales celestiales. Ahora por fin la tengo en papel, ¿no? Y gracias a Dios está disponible para todo el que la quiera descargar en los celulares, está disponible. Eh, Una eh, preciosa Biblia. Caleb, ¿tú conoces la versión Recobro? No, La versión Recobro es una Biblia que la tuve cuando estaba en Colombia, porque algunos amigos pastores la importaban de los Estados Unidos. Eso la hace una fundación de los ministerios de Watchman Nee. Lo bonito de la Biblia Recobro es que está comentada por Watchman Nee y por todos los discípulos de Watchman Nee, que son chinos, pero ellos no están, vamos a llamarlo con mucho respeto, no están contaminados por la religión de Occidente. Entonces, lo bonito de la Biblia Recobro no es tanto la traducción, sino que cada versículo, por ejemplo, tú empiezas Génesis 1:1 y son 3 hojas explicando. Génesis 1:2, 3 hojas explicando. Génesis 1:3, 3 hojas explicando. Son las enseñanzas de estos apóstoles y profetas chinos, versión recobro. Suena como raro, recobro. O sea, y yo la conseguí en Colombia, la dejé en Colombia porque, bueno, no me pude traer los 1500 libros que traía para México. Ahorita ya me traje por ahí 20 o 30, ahorita ya tengo como 500, pero es una versión que quiero volver a buscar, Recobro, muy bonita. Te la recomiendo para más adelante. bien. La que me, la que actualmente me apasiona es justamente la versión La Pasión. The La Passion Pasión. Translation está tremenda esa versión, por Dios. Está por el momento Proverbios, Salmos y todo el Nuevo Testamento, pero ya van a completar el resto de lo que falta. Bien, Amigos de Café y Oración, con estos comentarios lo que le estamos diciendo es, usted seguramente debe tener la Reina Valera 1960, es la más común y tradicional en América Latina. Lo que le estamos diciendo es, la próxima vez que te pases por una librería cristiana, de que venden material de Biblias, ya sean librerías de formato libros cristianos o católicos, búsquese otras Biblias como la Biblia Textual 4, como la Biblia Amplificada, como la Pasión. Es decir, trate de leer, como la Biblia de las Américas, trate de leer la Biblia en una versión adicional a la que ya tienes. Es como el consejo que así entre amigos, que les estamos dando sin crear sin quererlo estigmatizar, ni un consejo entre amigos. Trate de ir adquiriendo nuevas Biblias, porque siempre la palabra tendrá algo nuevo que mostrarte. Y, y estaba mirando, y cuando lleguemos a Corintios, nos toca hoy hablar del último capítulo de Primera de Corintios, y uno encuentra que en Primera Carta a los Corintios capítulo 5, ahí por allá donde dice que el apóstol Pablo ya les había escrito una carta, cuando habla de todos esos problemas de sexualidad. Entonces, hay otra carta que ¿dónde está? Se perdió. Entonces, cuando aparezca esa carta, un ejemplo, cuando aparezca esa carta del apóstol Pablo a los Corintios, una carta, no se asuste porque alguien diga, ve, apareció en un rollo en alguna parte de la carta que dice ahí en Primera de Corintios 5, versículo tal, que había una carta que les había escrito. No se asuste. Es que hay todo un temor. Yo no sé quién lo ha infundido, mi estimado Caleb, de que no se puede agregar ni quitar nada cuando lo que estamos es, voy a decirlo, es completando la lectura de la Biblia en un lenguaje más entendible, y posiblemente con libros que fueron caprichosamente quitados de lo que nosotros teníamos que tener a nuestro alcance. ¿Y qué tal que esa carta esté en alguna parte, en algún museo escondida, mi estimado Caleb, y no haya salido a la luz? sí. em, no se puede entender
correctamente la palabra de Dios sin conocer historia y sin tener en cuenta los idiomas originales. Yo como un consejo básico les diría que a todos los hispanoparlantes, a los que hablan español, hay 4 Biblias básicas que tienen que tener: Reina Valera, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, la NBI, la Nueva Versión Internacional, y la Dios Habla Hoy. Son 4 Biblias básicas que la verdad te dan un panorama mucho mejor. Ahora, Dios ha prometido que lo que una vez fue volvería a ser. Y Dios restaura todas las cosas. Dios está restaurando cosas que han sido sacadas por Roma, cosas que han sido sacadas con una absoluta intencionalidad. El Evangelio de Tomás no tiene desperdicio, no tiene desperdicio, y tiene una absoluta correspondencia espiritual con los otros evangelios. Yo lo leo con frecuencia, lo incorporé a mis lecturas diarias. Está lo que se llama el Evangelio Q, por una frase alemana que significa fuente, no porque sea de Qumran, sino por el Evangelio fuente, que son cosas que se perdieron del Evangelio de Juan, y que la verdad le agregan muchísimo más sabor a el Evangelio que tenemos en nuestras Biblias, al Evangelio del apóstol Juan. Porque todos estos libros perdidos que ya, por ejemplo, existe la King James disponible en Android y en Apple Store con los libros perdidos. The King James with the Lost Books. Ya está con todos los libros considerados apócrifos, que en realidad no deberían llamarse así, sino deberían llamarse los libros perdidos. El libro de Enoch, las crónicas de Hazer, y Dios ha permitido que eso se vaya recobrando. ¿Por qué? Para ponerle más sabor a lo que ya sabíamos. No es lo mismo un taco al que le pones carne, jitomate, cebolla, y no le pusiste un chile. No es lo mismo. El chile le agrega más sabor. Claro, le abre las papilas gustativas para que disfrute mejor los sabores. Exacto. O como dice una canción de música country muy bonita, no existe tequila sin sal. Estos libros son la sal para el tequila. Y no es que quiera hacer apología de los libros perdidos, pero Dios no está limitado. O sea, yo soy un convencido. Amo la Biblia. Amo la Biblia. Acá con mi esposa, en esta habitación que construimos para que Dios habitara con nosotros, y donde está el ángel, amigo mío acá, Southwind, que es mi asistente, tenemos llena de Biblias, absolutamente llena de Biblias está esta habitación. Acá a la par mía hay todo un mueble con Biblias desde abajo hasta arriba, aquí al otro costado también, más las que tengo en el celular, etc. Amo la palabra de Dios. Este libro contiene el pensamiento de Dios, pero no contiene todo que es Dios. Eso sí tiene que entenderse para adquirir verdadera sabiduría. Y volviendo a Proverbios, en el capítulo 2, dice algo muy bonito. Si tú recibes mis palabras y las atesoras dentro tuyo, ¿cuál ha sido el objetivo de Satanás y la religión? Sacar de acá para afuera. Que la persona creyente viva externamente su fe, poniendo reglas de conducta, reglas de culto, reglas de procedimiento, donde dicen la palabra de que hay que empezar con canciones muy movidas
Después canciones más lentas para ir preparando para la palabra y recién ahí la predicación. ¿Quién dijo que tiene que ser así? No aparece en ningún lado de la palabra. Cuando en realidad Dios pide el interior del ser humano. ¿Por qué? Porque Él puso la eternidad en el corazón del hombre. Él puso la eternidad en el corazón del hombre. Y Él vive aquí adentro. El reino está aquí adentro. El reino está aquí adentro. Este José Caleb que ven es el 0,1% de José Caleb. El 99,9% es energía luminosa y espíritu. Pero lo que escuchamos viene del Caleb completo. Amén. Gracias. Dos, 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 En el tres. verso 2 del capítulo 2 dice algo muy importante. ¿Qué es que tu oído pague atención? Es disponer toda tu habilidad humana, lo dice acá, pero al mismo tiempo toda la gana de recibir revelación. Es poner todo tu ser para que la sabiduría penetre. Y después dice algo muy bonito. Tienes que aplicar tu corazón al entendimiento y volvemos al corazón. Acá no pasa el tema revelacional. No fue destinado al cerebro y la mente, fue destinado al corazón. Por eso Jesús cuando inicia su ministerio, la primera palabra que pone es corazón y después mente. Cambien su corazón y su mente. ¿Por qué? Porque es el corazón el que recibe el entendimiento espiritual. ¿Y qué es aplicar el corazón al entendimiento espiritual? Y lo dice acá, es buscar conscientemente y apasionadamente la revelación. Si tú haces insight, dice en el verso 3, o sea, si meditas, si reflexionas, y levantas tu voz clamando por entendimiento, si consideras a la revelación y a la sabiduría como plata y oro, como verdaderos tesoros escondidos al común de la gente, entonces tú entenderás y descubrirás la revelación que viene de Dios. Porque el Señor da sabiduría y revelación, ya que de su boca sale conocimiento y entendimiento. Y fíjate cómo ahí el Espíritu Santo apunta a los dos centros de nuestro ser de los que habló Jesús, corazón y mente. El entendimiento al corazón, el conocimiento al cerebro, a la mente. El Señor tiene un almacén de sabiduría y revelación para aquellos que se paran correctamente delante de Él. Él se vuelve un escudo para aquellos que caminan en integridad, lo cual significa tener un carácter honorable y afable y tener coraje moral. Él preserva la senda de sus santos y aclara entre paréntesis que es un santo, aquel que cree correctamente. True believer.
Entonces entenderás realmente lo que es rectitud y justicia en toda circunstancia e integridad en toda buena senda. ¿Por qué? Porque la revelación y la sabiduría entrarán a tu corazón y eso generará placer a tu ser. Y la gente buscando felicidad por todo lado, y aquí está la fuente de la felicidad. Exactamente, está bien clarita, muy clara. El entendimiento y el discernimiento han sido dados para guardarte, para mantenerte lejos de la maldad, para mantenerte lejos de las cosas perversas y para que no camines por las sendas de la tiniebla. Y es interesante, ¿no? Porque la menciona en singular, porque la tiniebla no es algo, es alguien, que gracias a Dios ya fue echado fuera, ya no es un problema. Y termina ya diciendo, repite varias veces el término integridad, remarcando que son las personas con valor, con carácter honorable y afable, que mantienen las sendas de la rectitud, que se paran correctamente delante de Dios y que habitan el ámbito espiritual. Es muy especial. ¿Qué es pararse correctamente delante de Dios? Es pararse y decirle, de acá no me muevo hasta que me des lo que mi corazón anhela, que es conocerte más y más, conocerte más y más. Hace muchos años escribí una canción en un momento bastante especial, y yo ahí ponía, sumergirme en tu palabra, conocer tu corazón. No solo busco enseñanzas, quiero tu revelación, para vivir así, Jesús, comprometido con tu cruz. Yo necesito tu integridad, para vivir así, Señor, comprometido con tu amor. Yo necesito tu santidad. Pero la santidad entendida como aparece acá, Y la tiene grabada la canción. la correcta creencia. Sí, la tengo ahí guardada, cada tanto la canto. Ah, bueno. Me avisa cuando la vaya a volver a cantar para que me Bueno, regale, me etiqueta en cuando la publique. bueno. Muy bien, pasemos a una carta muy especial, la de los Corintios. Y te doy gracias por haberme dado ese capítulo. Fuiste muy profético, porque me lo diste hace un par de semanas. Y ayer un posteo mío en Facebook causó una revolución en algunos colombianos que me escribieron unas tremendas dedicatorias. Sí, usted no toma en cuenta la palabra, tiene que leer más la Biblia. Por el tema de las venidas de Cristo, ¿no? La primera y la segunda venida. Una de las causas por la que amo la Biblia textual 4 es por el Génesis, porque lo aclara muy bien. Te dice, en el Bereshit, en el principio, Elohim Aleph Tav, el Dios que es Alfa y Omega, que es Cristo, creó los cielos y la tierra. Y ahí se le rompe la teología a muchos, ¿no? Pues muchos dicen, no, es el Padre el que creó las cosas. No, es el Padre a través de Cristo. Es Cristo quien crea cielos y tierra.
Y después en el verso 27 cuando dice, Elohim Aleph Tab, a imagen y semejanza de Elohim. Entonces, Cristo baja por primera vez, desciende por primera vez al planeta Tierra para armar al hombre a imagen y semejanza de Dios. Esa fue su primer venida. Después hace una segunda venida encarnado ya para recuperar lo que se había perdido. Y lo deja bien clarita la cuestión, ¿no? Muy, muy clara cuando dice, completado es, consumado es, no queda nada por hacer, no queda nada por hacer. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera, he recuperado las llaves, tengo todo el poder, expuse a los principados y potestades, etc. Ahora la tarea que resta es la de ustedes. Vivir lo que decía el apóstol Pablo. Vivo en mi vida lo que aún resta a la obra completa de Cristo. ¿Y qué es lo que aún resta? Manifestar la victoria de la cruz en mi vida. Así es, así ¿Por es. qué la, por qué la palabra en los salmos, que hay un salmo que lo hemos cantado por años, que es te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y dice el Salmo, generación tras generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. No dice generación tras generación hasta que llegue la generación del momento final, chicos, y ahí se acabó todo, explota el planeta y vengo en un caballo blanco a buscarlo. No, generación tras generación. También en los salmos lo dice, se escribirá esto para las edades futuras y no menciona una edad final. Un pueblo con mente renovada adorará al Señor. Calé, no te entendí bien. ¿Eran colombianos o eran corintios los que protestaban ahí? Sí, gente muy apasionada por lo visto por el país Colombia. Ya, ya, ya. Los bendigo porque Eh, no tengo por qué enojarme. Yo era consciente de las reacciones que podía provocar publicando lo que publiqué, no tengo por qué enojarme, los bendigo. es el precio, acuérdese que hablabas del pago, ¿no? Sí, Es el pago o el precio o el costo que tienen que poner los pioneros. Los pioneros van un poquitico más adelante que los reformadores. Entonces, el reformador va más cómodo porque va con más estructura y con más solidez, pero el pionero, cuando se atreve a ser pionero, es un costo que tiene que pagar porque el reformador no lo paga tanto, porque son los pioneros los que sufren porque se atreven a romper algo que está ahí como una vaca sagrada, lo rompes, el pionero le cae toda la hermandad, carnales y no carnales, religiosos, le caen al pionero. Entonces, si quieres ser pionero, mi amigo Caleb, es el costo que hay que pagar. así es, así es. Si quieres más fama, más estructura, te vas un poquitico más atrás y te metes en el vagón te pasas del primer vagón de los pioneros, te pasas al vagón de los reformadores. Los reformadores ya tienen un equipo estructurado y tienen esto, y ya tienen como ¿cómo se llamaría? Los speakers, los que dan ruedas de prensa para aclarar todo lo que dispara la religión, ¿no? Pero no tienes sí, ese es el precio del pionero. Sencillamente es lo que yo puedo entender. No sé si estoy equivocado. Tú me corriges, mi amigo Caleb. Sí, el precio de ser pionero a veces es duro, ¿no? Pues no es muy agradable, en especial si tenés familia, si tienes hijos. Para los hijos ver que digan cosas acerca del padre no siempre es agradable, ¿no?
o que te echen de ciertos lugares, o que te escupan, o que te apedreen, o que digan que tienes una doble vida, dos familias, etcétera, como me ha pasado a mí. No siempre es agradable, pero es un precio que hay que pagar. Em, yo no entiendo la vida sin Cristo. O sea, para mí la vida sin Cristo no es vida. Es imposible. Cristo es todo en todo. Por Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Cristo es el todo en todos. Así que para mí la vida sin el Señor no existe. E ir avanzando, porque la reforma no terminó, la reforma continúa. Yo no me olvido cuando Martín Lutero y Juan Calvino bajaron de la nube de testigos y hablaron con Fernando Orihuela, porque esto lo contó, yo lo escuché de la boca del propio Fernando, y le dijeron la reforma continúa, no ha terminado, y de hecho la reforma sigue, y hay que profundizar aún mucho más la reforma. Dios tiene muchísimas cosas reservadas para los hijos de la mañana. Dios tiene muchas cosas reservadas Sí. para los hijos de la mañana. ¿Y qué son los hijos de la mañana? Los hijos de la resurrección. Los hijos de la resurrección. Los hijos del alba. Del alba. Tremendo. Bien, Primera de Corintios 16. Y acá viene algo muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Concerniente al dinero colectado por ustedes para los santos en Jerusalén que están en necesidad, ustedes tienen que hacer lo mismo que he direccionado a las iglesias de Galacia que hagan. El primer día de cada semana separen aparte en proporción a cómo hayan prosperado y ya resérvenlo para que no tenga yo que hacer una colecta cuando vaya. Cuando yo llegue, llevaré cartas de autorización para quienes lleven esa ofrenda. Y entre paréntesis aparece ese don de caridad y amor a Jerusalén. Y si se da de que yo pueda acompañarlos, los acompañaré gustosamente. Los visitaré después de que vaya por Macedonia, porque estoy solamente pasando por Macedonia. Pero me gustaría poder estar con ustedes por un tiempo. Y quizás pasar todo el invierno con ustedes, para que después ustedes me reenvíen a donde yo tenga que ir. Porque no es mi deseo verlos ahora de paso, simplemente, sino que mi esperanza es permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor así me lo permite. Porque voy a permanecer en Éfeso hasta Pentecostés, debido a que una puerta muy amplia para un servicio efectivo y de calidad se ha abierto para mí. Y es muy prometedora y oportuna. No obstante, hay muchos adversarios. Si Timoteo viene, vean de que no tenga ninguna necesidad, porque es un devoto siervo del Señor, tal como lo soy yo. Nadie lo trate con desdén, y envíenlo cordialmente por su senda en paz, para que él pueda venir hasta mí, porque lo estoy esperando junto a otros hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo,
Yo lo alenté fuertemente para que los visite a ustedes con otros hermanos, pero no era su completa voluntad el ir ahora. Él seguramente irá cuando tenga una oportunidad. Estén en guardia, permanezcan firmes en su fe, respetando los preceptos de Dios. Y acá viene algo muy bonito. And keeping your teaching sound. Y conservando el sonido de las enseñanzas. Actúen como personas maduras y sean valientes y fuertes. Que todo lo que ustedes hagan sea en amor, motivados e inspirados por Dios, que nos ama tanto. Hermanos y hermanas, ustedes saben que los miembros de la casa de Estéfano fueron de los primeros convertidos y tienen una tremenda devoción por el ministerio de Dios a la gente. Por eso es que les pido que se sujeten a líderes de esa categoría, tratándolos con cortesía y respeto, lo mismo que a toda persona que ayude con su trabajo o con su labor en beneficiar a la iglesia. Me regocijo porque Estéfano y Fortunato han arribado. Ellos refrescan mi espíritu, lo mismo que ustedes. Así que les pido que tengan reconocimiento hacia esos hombres y que los aprecien en profundidad. Las iglesias de Asia les envían sus saludos. Aquila y Priscila junto con la iglesia en su casa. Qué interesante, ¿no? Aquila y Priscila junto con la iglesia en su casa les envían un cálido saludo. La reforma, nos guste o no, pasa por las iglesias en casa. La reforma realmente se la vive en las iglesias en casa. Todos los creyentes los saludan. Salúdense unos a otros con un beso santo. ¿Por qué con un beso santo? Porque culturalmente en esa época un beso implicaba dos cosas, el beso santo: respeto y una profunda amistad. Respeto y una profunda amistad. Y acá dice algo muy simpático. Ahora le quito la pluma a mi asistente y escribo el saludo con mis propias manos. Si alguien no obedece y respeta y cree en Cristo y su mensaje, lamentablemente tendrá problemas. Maranatá, la gracia de nuestro Señor Jesús, que es su inmerecido favor, sus bendiciones espirituales y su profunda misericordia, estén con ustedes. Todo mi amor esté con ustedes en Cristo Jesús. Y ahí viene una cuestión, Maranatá. Maranatá tiene un significado latino griego, que ha llevado a confusión. ¿Por qué? Porque lo han traducido por falta de conocimiento de hebreo arameico, porque en realidad es un término hebreo arameico. Se lo ha traducido como ven Señor Jesús. Es Mata, se lo cantaba. Maranatá, ven Señor Jesús. Pero en el hebreo arameico no significa ven, significa el Señor ya ha venido. Y de hecho, aquí tengo la versión La Pasión.
Primera de Corintios 16. Nuestro Señor ha venido. Verso 22. Nuestro Señor ha venido. Por eso cualquiera que no lo ame sinceramente y que no crea en su mensaje, merece ser considerado como un extranjero o un desterrado. Nuestro Señor ha venido, por eso Cuando, creamos en su amor y su mensaje. Caleb, cuando se hace teología sin conocer la historia y sin conocer los idiomas originales, se puede caer en errores. Hay que estar atentos a, pues, si un término como este, Maranata, que lo estuve revisando y en algunas versiones no lo colocan como algo futuro de que Cristo viene, sino ya lo colocan como algo pasado. En algunas versiones encontré que dice Cristo ya ha venido. Entonces, la no traducción correcta hace que eso haga escuela y que la gente no inquiera, no profundice un poco más, no investigue un poco más y se vuelven belicosos, ¿no? En su conocimiento y se paran en su conocimiento y de ahí no se mueven. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando alguien se para en su teología, en su filosofía y de ahí no se mueve, ¿no? Porque cree o considera que ya ha recorrido un camino, pero eso de no ser enseñable, de no ser corregible, de no estar abierto a que, como si ya se hubiera agotado toda la revelación, la iluminación, en una vida tan corta, imagínense, en una vida tan corta, ¿cómo vamos a tener el tiempo? No nos dan las 24 horas de los 150 años para entender los misterios de Cristo. Ahora, ¿por qué pasa eso en el ser humano? Esas posiciones teológicas es por orgullo, es por soberbia. ¿Por qué puede ser? Orgullo, soberbia y yo diría que más que orgullo y soberbia, en el fondo la culpa es de una única persona, muy conocida, ¿no? Una hermana, la hermana Susana, Susana Doctrina. Aferrarnos a una doctrina armada en base a una única versión de la Biblia lleva a generar mucho daño. La famosa sana doctrina ha lastimado y dañado a muchísima gente. Claro. Yo estudié teología, validé mi título en Brasil, pero cuando entendí realmente el reino y dónde estaba situado, puse todos mis libros de teología en una caja y los quemé. Porque lo que no aporta, como dice el heno y la hojarasca, ¿cómo deben terminar? Dice el Señor en su palabra. Quemados. Lo inconmovible es lo único que debe ser guardado, no lo conmovible. Y toda esta, toda esta teología de segunda venida y de una destrucción del planeta comienza a partir del siglo XIX, con un teólogo inglés, John Darby, y a partir de ahí empieza a enseñarse, pero no hay registros de algo así en los años previos. Además hay que entender algo. Las versiones fueron traducidas a partir de la versión greco-latina por gente que no entendía ni cultura ni modos de vida antiguos. Hay traducciones que han sido hechas no con temor reverente, sino con temor inconsciente.
Y esa idea de que la Tierra va a terminar y va a ser destruida, de que se viene el fin del mundo, como veo en muchos posteos en Facebook, y ponen lagos de fuego y un montón de cosas. Acá en la amplificada, Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Generación va y generación viene. Y no menciona un fin de generaciones. Una generación va y otra generación viene. Y la tierra permanece para siempre. Entonces, no nos agarremos de un par de versículos para hacer apología de algo que Dios no piensa hacer. Dios ama su creación. Dios ama su creación. Dios ama a sus hijos. Uno piensa, por ejemplo, que la galaxia donde vivimos es enorme. Y si la ves con el observador de Hubble, es un punto en medio de una inmensidad. Es un punto en medio de una inmensidad. Entonces, el Dios que ha creado semejante belleza, tremendo orden, tremenda genialidad, no va a destruir algo tan bello. ¿Mm? Si no nos destruyó a nosotros, pese a nuestros pecados, iniquidades, rebeldías y demás, ¿cuánto menos va a destruir a una tierra que es inocente y que sufre a manos de los hijos del sistema? Así es. Estamos llamados a manifestar el reino y la creación lo anhela. La creación lo anhela. Yo a Así mis es. hijos les he enseñado, en especial a los más chicos, si escuchas que hablen de una segunda venida, que hablen de un fin del mundo, una destrucción del planeta, no contiendas, pero tampoco lo aceptes. Tampoco lo aceptes. Y les mostré el por qué. Sí, así es. Khaled, eh, quiero aprovechar hacerte algunas preguntas de contexto. ¿Sí? Eh, por ejemplo, cuando Pablo dice que Apolos, pues Pablo da buenas referencias de Timoteo, dice que lo atiendan, da buenas referencias de estos hermanitos que fueron a visitarlo, ¿sí? Da buenas referencias de Estéfano, Fortunato, Acaico, da buenas referencias de Aquila y Priscila, que eran compañeros que también hacían carpas con él y que tenían iglesia en casa, bueno, da buenas referencias, pero cuando habla de Apolos, el apóstol Pablo, ¿por qué dice, por qué dice que le ha rogado, que le ha suplicado, pero que Apolos no quiere ir o no que va a ir, pero más adelante? Eh, Eso podríamos decirlo en un lenguaje actual, es como políticamente incorrecto. El apóstol Pablo está haciendo de alguna manera quedar mal a Apolos. Ah, perdón, sí, Apolos. Entonces, eh, y de todas maneras deja entrever que Apolo los va a visitar. Eh, es un poquitico, como llamamos en México, comillas, peleonero el apóstol Pablo, o transparente, o confrontativo. ¿Cómo ves al apóstol Pablo cuando habla de Apolos? ¿Cómo lo ve ahí? ¿Cuál es la relación de él con Apolos? Bueno, había una confrontación, de hecho, ¿no? Porque había una larga pelea de, no, a mí me formó Pablo, no, a mí me formó Apolo, no, basta, te formó Dios. Y Pablo lo dice,
Uno plantó, el otro regó, bueno, ya está, pero el que la semilla crezca viene de Dios, no de aquel sí y yo no. Y esa es una de las cosas porque me gusta la versión La Pasión, porque acá te das cuenta que no lo deja mal parado, porque aparece lo siguiente. Ahora acerca del hermano Apolos. Yo he tratado ardientemente de convencerlo de que los vaya a visitar a ustedes, con otros hermanos. Pero simplemente no es la temporada espiritual correcta para que él haga eso. Así que no se preocupen, parece que lo esperaban. No se preocupen. Él lo hará cuando sea oportuno. Ah, qué bueno. No es la temporada espiritual correcta para que él haga eso. Lo deja bien parado para mí, ¿no? Claro, claro. Lo deja Claro. bien parado. Y da a entender de que por más de que uno quiera enviar o mandar, etcétera, eh, existe una temporada espiritual para cada cosa. Dios es un Dios de temporadas y estaciones. No es que porque la gente te diga tienes que hacer esto ahora, lo tenés que hacer. Es Dios quien define el tiempo, quien define el momento. Khaled, en este programa de Dito, conversatorio de Dito, devocional diario para todos, del movimiento Café y Oración, Brian Coffee, hemos tenido invitados de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, de Paraguay, desde Chile, desde Argentina y también de Costa Rica. 8 países han pasado por aquí. Ministros del Evangelio, profesionales de la salud y bueno, amas de casa, padres de familia, han pasado por aquí, por este programa. Pero con frecuencia me encuentro que los amigos argentinos siempre me preguntan, ¿tú de qué línea eres? ¿Con quién estás? ¿Por qué es tan marcado ese, tú eres de Apolos o tú eres de Pablo, es tan marcado en mis amigos amados de Argentina? ¿Por qué es tan marcado en Argentina y no lo veo marcado en los otros países? No me preguntan, saben que el hermano William, pues, será pastor o será, bueno, es decir, no entran como en ese. Cuando yo fui la primera vez a la primera reunión de la Asociación de Ministros del Evangelio en Medellín, a la primera reunión, y me presentaron 5 pastores, me preguntaron, ¿quién es tu cobertura? ¿Cuántos miembros tienes? ¿Dónde estás ubicado? ¿Sí? ¿Y cuál es tu, sí, sí, cuántos miembros tienes? ¿Quién es tu cobertura? ¿A qué denominación estás? Eso bueno, me lo plantearon en el 2008 en la Asociación de Ministros del Evangelio de Medellín, pero hoy, 2022, es común, y lo digo con cuidado, con respeto, porque los amo a mis amigos argentinos. ¿Por qué es tan común eso todavía en Argentina? De que te pregunten de qué línea eres, si eres de la línea de Pablo o eres de la línea de Apolos. ¿Por qué es tan común eso? Pues no quiero dar nombres, Caleb, simplemente digo Apolos o Pablo. ¿Por qué es tan común eso en los argentinos hoy en día? Porque se malinterpretó en una enseñanza que estaba ligada a la guerra espiritual y que es de que el enemigo no respeta al que no está bajo cobertura. Aparte, no ayudó mucho cierto reconocido apóstol que empezó a hablar de la paternidad apostólica. Yo soy tu papá y vos sos mi hijo. Entonces me tenés que ofrendar eh, y etcétera. Acá hay muchas deformaciones de lo que es el Evangelio. Yo he visto a ministros enviar cartas. Es más, el otro día un pastor me mostró, dice, mire hermano, ¿qué le parece esto? Si usted me da una ofrenda de tanto, lo unjo como apóstol. Si me da una ofrenda de tal otra, lo unjo como profeta. Yo no podía creer lo que leía. No son títulos que se compran. No son títulos que se compran. Son dones para el cuerpo. Y la palabra don conlleva la implicancia de gratuidad. ¿Mm? Em, es cierto, el enemigo no respeta al que no está bajo cobertura.
Pero hoy en día se malinterpreta, o sea, no existís. He visto hace poco a una profeta y pastora argentina hacer un posteo de no escuchen a, a ciertos pastores y profetas y demás. Había una cierta alusión a mi persona, pero también a otros, de que no están bajo cobertura, que no tienen una iglesia que pastorean, que no esto, que no esto otro. Eh, Mi cobertura no es ningún hombre, no es ningún humano, porque no existe nadie bueno, nadie perfecto. Aquel que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo, decía el apóstol Juan. Mi cobertura es Cristo. Si tengo gente a la que amo, eh, que son mis referentes y a quienes respeto profundamente, pero mi cobertura es Cristo. Y a esa cobertura créeme que el diablo sí le teme. El diablo y todas sus huestes. Em, a mí me ha tocado participar de liberaciones para que vean hasta dónde puede llegar la tiniebla. Yo había ido a visitar, habíamos ido a participar de un retiro de jóvenes, un campamento de jóvenes, que duraba 3 días en la provincia de Salta. Éramos un equipo de 4 profetas y un apóstol, un querido apóstol. El apóstol había ayunado 21 días, tomando únicamente agua destilada. Para ese evento también habíamos ayunado nosotros, no con esa intensidad, y se nos acercó a recibirnos el líder de adoración y a decirme: yo estoy bajo la cobertura de fulano, llevo tanto tiempo acá eh, en esta visión, en esto, o sea, toda una tarjeta de presentación. Y mientras el apóstol ministraba, sentíamos un olor a azufre muy persistente. Se lo podía oler y no podíamos identificar de dónde venía. Nos alejábamos del altar y era como que desaparecía. Volvíamos cerca del altar y el aroma volvía. El líder de alabanza estaba demonizado y tenía la cobertura de la cobertura de la cobertura. ¿Qué Claro. pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que el problema mm, acá en Argentina es que tenemos muchas congregaciones llenas de cristianos, pero vacías de Cristo. Es fuerte lo que estoy diciendo. Muy duro. Es duro, Mm. pero si Cristo estuviera en el corazón y en el centro de todos los que se dicen creyentes, mi país no estaría como está. De eso estoy convencido. Hicimos de, de la emocionalidad una evidencia de conversión y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Te doy una idea. En una ocasión me invitaron como profeta y médico a asistir a una campaña evangelística. Y
llamaron a que la gente diera testimonio y que yo como médico diga si era así o si era no. Para empezar, eso no está muy correcto, no, no me agradó mucho la cuestión, porque tienes que revisarlo, hacer chequeos y demás que confirmen. ¿Mm? No niego las sanidades, o sea, yo he tenido alergia a los desodorantes, me ponía un desodorante y mis axilas literalmente le salían llagas y Dios me sanó de eso. Me fracturé un hombro y Dios me sanó de eso sin necesidad de que me operen. Pero subió un hombre que dice, yo he venido acá con la presión alta y ahora me siento bien, estoy feliz, se me fue la presión. Y 2 o 3 meses después me enteré que había muerto por una urgencia hipertensiva. ¿Cómo se entiende eso? Pasa lo siguiente, o sea, la emoción que se genera en una campaña evangelística o en un culto con una adoración bien hecha y demás, hace que te sientas bien, Claro. hace que tu cerebro libere endorfinas, oxitocina, que son los neurotransmisores del bienestar, pero si Cristo no está en el centro de tu ser, si tu mente y tu corazón no han sido transformados, si la iniquidad no ha sido tratada en profundidad, perdónenme, pero es muy difícil un cambio genuino y mucho más la salud, mucho más la salud. No niego que Dios hace milagros instantáneos. Yo personalmente he visto a una mujer que estaba con cáncer de hígado. Estaba muy mal, su piel amarillenta, con hemorragias en la piel por lo avanzado de la enfermedad. Ser ministrada por un querido amigo, un tremendo profeta, ya partió con el Señor, Pablo Salinas Castro, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un hombre con un nivel de santidad y de entrega muy, muy grandes, un hombre muy comprometido con el Señor. Para que te des una idea, este hombre bajaba de la plataforma y con solo pararse ante la gente caía 3 o 4 filas sin que las toque. Un hombre de una gran unción. Y este hombre, antes de bajar ese día, Pablo, la ve a esta mujer. Ella estaba como en una serie de asientos así en escalera y le dice, tú, Dios te sana ahora mismo. Y fue impresionante. El esposo que estaba a la par cayó desde 4 o 5 gradas hacia el piso, con su rostro en tierra por el asombro. La piel recobró su color natural, desaparecieron las petequias, las hemorragias, el hígado que se lo palpaba como una cosa dura y filosa, se lo palpaba, te dio por la revisé, se lo palpaba bien y todo, pero el Señor le puso una condición. Había una iniquidad que tratar y que resolver. Si ella quería conservar el regalo recibido. No lo hizo. Y 3 o 4 meses después, la enfermedad volvió con toda su furia. Claro, así es. Hemos tenido miles y miles de campañas evangelísticas acá en Argentina, en donde en teoría se convertían miles, Sí, pero se convirtieron realmente. Nacieron de nuevo, pusieron a Cristo como centro de su corazón y de su existencia. ¿Dónde están esos miles ahora? ¿Dónde? escuché en estos días un audio antiguo o un video antiguo de la profeta Ana Méndez. Me salió ahí
me lo ofreció YouTube, me lo ofreció y miré, y es como de hace un año o 2 años, y ella en esa enseñanza decía que la ecuación completa era, la primera parte de la ecuación es dejar que Cristo entrara en mí, y ahí estaba la mayor parte del cristianismo, invitar al Señor a que entre en mí, pero la segunda parte de la ecuación, que es nosotros entrar en el Señor, era esa segunda parte de la ecuación faltaba en la mayoría de los creyentes. ¿Sí? La primera es, Señor, entra en mí. La segunda es, yo entro en el Señor, entro en Jesús. Me Entonces, sumerjo en Cristo. sí, entro en Cristo. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Porque a veces uno da por entendido de que los evangelistas solo se hagan cargo de que la gente reciba a Cristo, pero eso es apenas el inicio de la ecuación. Falta complementar la ecuación con la segunda parte, que es nosotros introducirnos en Cristo. Justamente vi ayer ese video que me lo ofreció YouTube. YouTube me lo ofreció, me salió y lo miré. Qué tremendo eso, ¿no? Porque son como tareas incompletas. Fíjese que fui con un amigo, yo estaba viviendo en la ciudad de Bogotá, Colombia, y fue un apóstol de otra ciudad a visitar una mega iglesia en Bogotá. Yo estaba muy ocupado en mi trabajo, estoy hablando del año 2005, estaba muy ocupado y me dijo, quiero presentarte al pastor de esta mega iglesia, una iglesia de 50.000 personas, donde la gente hace fila para entrar en diferentes servicios. Me dijo, vamos, yo te invito, vamos porque es amigo mío y te lo quiero presentar. Yo saqué tiempo de mi trabajo y me fui a media tarde para ir a saludarlo. Y cuando llegamos a la oficina de él, después es un grupo como de 30 pastores, bueno, auxiliares, ahí nos dejaron entrar. La gente empieza a hacer cola con horas de anticipación. Y este pastor de este Centro Mundial de Milagros y de cosas, estaba triste. Y mi amigo no podía entender por qué estaba triste si, entre comillas, es un pastor exitoso. Y dijo, estoy muy preocupado porque tenemos registros y evidencias de que la gente cuando viene aquí casi siempre se sana, pero estamos llevando registros de las personas y las personas a los 3 meses han perdido la sanidad. Y dijo, Exacto, ese es el tiempo que he podido ver yo. Ese tiempo es casi una constante. tres A meses, los dijo, 3 meses pasa algo y que uno dice, y estaba compungido. Y mi amigo, pues como era amigo del gran pastor, quería emocionarlo, pero lo vio triste. Pero este hombre fue transparente y dijo, me siento triste, me siento compungido, no sé qué está pasando. Llevamos registro, hacemos trazabilidad de los milagros, la gente se sana, pero a los 3 meses han perdido la sanidad. Y no hemos podido entender, no hemos podido entender. Entonces, el amigo mío quería pues que él orara por nosotros y quería que él orara por nosotros, como por esa unción, ¿no? Porque en las muchedumbres pasan y la gente se cae y se sana. Y este hombre ahí, honesta, y me pareció muy bonito ser sincero cuando él dijo, eh, porque él le dijo, he venido con mi amigo, el ingeniero William, para que por favor esto de pronto aprovechemos para que ore por nosotros. Y dice este pastor, dice, ¿por qué mejor no aprovechan ustedes y oran por mí? Es decir, tremendo estas cosas porque hace falta en estos movimientos de evangelismo, de crecimiento, de avivamiento, hace falta llevar a la gente a una genuina conversión. No solamente que Cristo entre en ellos, sino que ellos puedan también entrar en Cristo. Quería complementar eso, mi estimado Caleb. y uno puede decir de que lo que estoy planteando y lo que estás planteando tú es una herejía, un atentado al Evangelio, que cómo se va a perder una sanidad. Pero vayamos a ver qué dijo Cristo. Juan 5:14. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Cambia tu corazón para que no te venga algo peor. Mira, ahora ya estás sano. Así que deja de vivir como vivías.
porque podría sucederte algo mucho peor, en diferentes versiones, ¿no? Pero si Cristo ya advertía, cuidado, cuidado, porque puede ocurrir esto, te puede venir algo peor de lo que te sané, es porque realmente eso puede ocurrir. La sanidad viene acompañada de una hoja de instrucciones para cuidar la sanidad. O sea, eres sano, pero aquí está la hoja de Claro, es cambiar tu corazón y alinear tu corazón con el cielo. Alinear tu corazón con el cielo. A mí nunca más se me volvió a fracturar el hombro. Nunca más tuve problema con los desodorantes. O sea, no he perdido mi sanidad. No he perdido mi sanidad. Em, necesitamos conversiones más genuinas, más profundas. Hay que enseñarle a la gente a ser cristocéntrica, no ministrocéntrica. cristocéntrica. Cristocéntrica, cristocéntrica. Cristo lo es todo en todos. Cristo lo es todo en todos. Así es. Que seamos cristocéntricos. Mis padres fueron pastores de una iglesia que se llamaba Cristocentro, de un apóstol, movimiento de un apóstol guatemalteco que es el padre de todos estos apóstoles de Centroamérica. Bueno, mi amigo Caleb, ha sido eh, un tiempo muy especial, siempre hablar contigo. Yo te sigo y me alegro de tus posteos continuamente en Facebook. Anhelo el día que salgan tus enseñanzas en YouTube. Anhelo, espero poder verte con más frecuencia porque son esto manjares muy pequeñitos. Para mí son muy pequeñitos. Es como que te dan una cucharada de miel y te sueltan la cucharada de la miel, pero yo quiero el frasco, yo quiero sentarme a la mesa y tú entregas miel por gotitas y yo te agradezco eso que tú sueltas en Facebook a tus amigos y a las personas que seguramente serán tus discípulos y sueltas goticas de miel y a mí me agrada esa miel, pero anhelo el día que hayan esos programas o ya sea por una página web tuya o ya sea por un canal de YouTube donde podamos escucharte con más frecuencia y con más amplitud. Eh, por ejemplo, tú ya hablaste en estos días hablaste del ángel que te acompaña, que te lo enviaron desde el Canadá y tú hoy lo citaste ahí, que está ahí. Entonces son cosas que uno quisiera entender, conocer más y sobre todo el auditorio que te escuchó hoy hablar de un ángel que vive en esa habitación. Entonces, es algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo, es algo tremendo porque las mega iglesias en Colombia para el año 90, cuando un profeta hablaba de ángeles, lo expulsaban, ¿no? Estaba hablando de mega iglesias que en el año 90 lo expulsaban cuando hablaba de ángeles. Yo estuve en la primera mega iglesia en Colombia que tenía 7.000 miembros en Medellín, Colombia, y Ronnie Chávez estuvo en el 90, y Ronnie Chávez habló de ángeles y pararon el evento. Y Ronnie para Costa Rica otra vez, y el director general dijo, lo que escucharon, borren todo lo que escucharon, rompan esas notas, no creemos en que los ángeles estén aquí, eso son cosas raras. Entonces, era la primer mega iglesia en Colombia, año 90 en Medellín, Colombia, y detuvieron ese mover. Y sencillamente Ronnie, de nuevo con su tema de Los Ángeles para Costa Rica y tienen que pasar 15, 20 años para que otra vez vuelva a hablarse del tema de Los Ángeles. Qué tremendo, ¿no? Cómo las cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, Sí, Ronnie ha sido un pionero en ese tema y actualmente Frankie Rodríguez, la verdad que es uno de los hombres de Dios que con mayor interacción con ángeles que conozco, aparte de Anita Méndez, ¿no? Em, de hecho, o sea, yo tengo esta interacción con los ángeles y demás porque me impartió eso Frankie Rodríguez. Estuvimos charlando por teléfono un buen rato y me dice,
Bueno, ¿qué es lo que quieres, tucumano? Leo, no, Leo, yo quiero poder interactuar con los ángeles como interactúa usted. Bueno, dice, te lo imparto. Y de ahí empezó a funcionar la cuestión. Em, He tenido a un ángel que actualmente me ayuda con las ministraciones de iniquidad, que si uno tuviera que compararlo con un ejército común, es un general de 6 estrellas. Se llama el ángel de la muralla norte, también vino desde Canadá, ¿no? Me lo mandaron de allí, porque tengo un amor enorme por ese país. Amo mucho a Canadá. Y lo tuve un año entero acá, todo el 2021. O sea, era muy imponente su presencia. Y yo le decía, pero, dice, vengo para enseñarte y para compartir contigo. Y de hecho, cada vez que estoy en una administración se presenta de inmediato, ¿no? Una tremenda capacidad de servicio, de disposición. Y lo que quiero es que la gente entienda es que acá no hay privilegio, no es que eso le pasa a unos cuantos ungidos y nada más. No, 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 es lo que debería ser nuestra realidad diaria y cotidiana. Es vivir el apocalipsis. Vivir el apocalipsis no es que te caigan rayos de fuego del cielo y tengas que salir corriendo con tu familia. Cuidado que viene un tsunami por allá, los rayos de fuego por... No, vivir el apocalipsis es poder interactuar con los ángeles, es ejercer el gobierno de Dios en el área donde Dios me ha puesto y demás. Es eso, de eso se trata. Y quería cerrar porque siempre me pedías que cante algo country. Bueno, acá tengo la guitarra. Y cierro con una canción que es muy bonita, es un himno que lo canta Josh Turner, que se llama el largo tren negro, refiriéndose al tren del sistema. No te subas al tren, si tenés un boleto para ese tren, qué malo, bájate de ahí. Uy, There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and pride. Rails are sins of the evil man. Watch out, brother, for the long black train. Look to the heaven, you can look to the sky. You can find redemption staring up into your eyes. There is salvation and their peace the same. Burning your ticket for that long black train. 'Cause you know there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Look to the Father and His holy name. Watch out, brother, for the long black train. ¡Hija! Te bendigo, Will. gracias, Caleb. Saludos a tu familia y que el Señor sea contigo y que, bueno, todo lo que tú hagas sea de mucho impacto en este tiempo y en las generaciones venideras. Caleb, muchas gracias, mi amigo. Un abrazo de 8 segundos. Gracias, querido Will. Un abrazo y bendiciones para tu familia. Gracias. Saludos para todos, amigos de Café de Oración. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones para todos.